Ya, vamos con el video de regla de la cadena. En este caso tenemos una función g y una función f, donde nos dan un cambio de variable, que es como lo típico de regla de la cadena. Y acá nos dan ciertos supuestos, y es que yo voy a tener estas igualdades. La derivada de la función f con respecto a y evaluada en el 2,1 es 2. La derivada de la segunda derivada de la función f en el punto x es igual a, evaluada en 2,1 es igual a la segunda derivada cruzada de la función en el 2,1, que es igual a la segunda derivada de la función con respecto a y en el 2,1, que vale 1. Entonces tenemos estos 4 valores que nos están entregando, que nosotros vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Nos piden calcular la segunda derivada de la función g con respecto a u, evaluada en 1,1, y la segunda derivada de la función g con respecto a b, evaluada en el 1,1. ¿Ya? Vamos a hacer esta, ¿ya? De nuevo por simplificar tiempo, porque la otra se hace análoga, ¿ya? Son prácticamente iguales. Y en este caso el cambio de variable que nos dan es este de acá, es decir, x es igual a u más b, y y es igual a u por b elevado a 2. ¿Ya? Aquí nos damos cuenta que x entonces es una función de u, b, que es igual a u más b, y que y es una función de u, b, que es igual a u por b al cuadrado. Es decir, yo puedo escribir que mi función g, que habíamos dicho que depende de u, b, va a ser igual a la función f, que dependía de x, y, pero donde yo sé que esa función x también depende de u, b, y esa función y también depende de u, b. Es decir, la cadena está acá, ¿ya? Porque para entregar hacia u, para derivar respecto a u, tenemos que derivar respecto a x y después respecto a u, y acá, por ejemplo, respecto a y respecto a u, y así sucesivamente. Entonces sabemos que esta es mi función que va a ser cadena, ¿ya? Entonces, nos piden calcular la segunda derivada de g con respecto a u, pero yo no tengo, ya que es la que yo voy a hacer, por si acaso, como les dije, nos piden esa y nos piden además la segunda derivada de g con respecto a b, pero como yo no sé cómo es mi función g, ni sé cómo, no tengo nada para describir a mi función g, sino que todo lo que nos dan es con respecto a la función f, lo que yo tengo que hacer es que, como g es igual a f, esto va a ser igual a derivar la función f dos veces con respecto a u, y eso. Entonces aquí es donde va a entrar la cadena. Entonces, primero tenemos que calcular lógicamente la primera derivada de ¿qué? De la función f con respecto a u. Es decir, hacemos nuestro arbolito y vamos a tener que la primera derivada de la función f con respecto a u, viendo el arbolito, va a ser irnos por aquí, después irnos por aquí, irnos por acá. Es decir, vamos a tener la derivada de la función f con respecto a x por la derivada de x con respecto a u, más la derivada de la función g, f, con respecto a y, por la derivada de y con respecto a u. Y esa sería nuestra cadena. Sabíamos además que la función x era igual a u más b y la función y era igual a u por b al cuadrado. Es decir, yo puedo reemplazar estos términos de acá. Yo voy a tener que la derivada de x con respecto a u no va a ser más que derivar esto con respecto a u, que es 1, y la derivada de la función y con respecto a u no va a ser más que derivar esto respecto a u, que es b elevado a 2. Entonces, si yo reemplazo esas dos cosas que yo tengo en mi expresión de acá arriba, llegamos aquí finalmente la derivada de la función f con respecto a u, que es igual a la derivada de la función g con respecto a u, porque tenemos que g es igual a u, perdón, que f es igual a g, es igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a u, que es 1, así que solo me queda eso, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a u, que es b al cuadrado. Entonces al final aquí me queda la derivada de f con respecto a y por b al cuadrado. Y después, nada, eso sería. Tenemos esa primera derivada, ¿ya? Entonces finalmente la derivada de f con respecto a u es igual a la derivada de f con respecto a x más la derivada de f con respecto a y por b al cuadrado. La primera. Pero yo quiero encontrar la segunda. Entonces lo que yo voy a hacer es derivar f con respecto a u de nuevo, que es igual a derivar con respecto a u la derivada de f con respecto a u, que va a ser igual a derivar con respecto a u la expresión que ya tengo, es decir, la derivada de f con respecto a x, más la derivada de f con respecto a y de b al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Esta derivada, como es la derivada de una suma, deriva el primer término más deriva el segundo término. Entonces al final, la segunda derivada de f con respecto al cuadrado no va a ser más que
Esto entra derivando, entonces tenemos la derivada con respecto a u, ¿de qué? De f con respecto a x, más la derivada con respecto a u, ¿de qué? De f con respecto a y por b al cuadrado. ¿Ya? Pero como b al cuadrado no depende de u, ¿ya? Porque son variables distintas, no hay dependencia entre ellas, el b al cuadrado lo puedo sacar, entonces al final me quedan simplemente estas dos derivadas de acá. Y aquí nosotros recordamos que cuando nosotros teníamos una derivada de una función con respecto a su variable, es decir, la derivada de f con respecto a x, la dependencia de esto era de x y de y. Ya yo les había dicho que una vez que uno deriva una función con respecto a una de sus variables, esa derivada parcial sigue dependiendo de las mismas variables. ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es hacer dos subarbolitos, un arbolito para la derivada de f con respecto a x y otro arbolito para la derivada de f con respecto a y. Y estos arbolitos van a tener la misma forma, ¿ya? Porque sabemos que esto depende de x y de y que x depende de u y de b, y que y depende de u y de b, y acá pasa exactamente lo mismo. Perdón. Nos queda en su arbolito. Me queda más lindo el de la izquierda, pero bueno, hay que hacerle. Entonces, de aquí yo tengo que derivar f con respecto a x. Yo quiero calcular la derivada con respecto a u de esto. Es decir, yo quiero llegar aquí y aquí. Entonces vamos a tener que hacer así, y así, y así, y así. Y acá yo quiero exactamente lo mismo, es decir, vamos a hacer aquí y aquí, aquí y aquí. ¿Y qué nos dice cadena? Nos dice que entonces la derivada de mi función f con respecto a u va a ser igual a derivar mi función con respecto a x, ya que es esta primera línea, en este caso f con respecto a x, por derivar x con respecto a u, más derivar mi función con respecto a y, por derivar y con respecto a u. Ya lo único que estoy haciendo es hacer cadena en esta función, ya que si ustedes quieren y les es más fácil, pueden llamar esta función m, ¿ya? Y hacen cadena como si esto fuera m, que es lo que habíamos visto en el aux para quienes les costaba cómo hacer esta notación. Después hacemos exactamente lo mismo. No, bueno, voy a primero simplificar esta notación, y ahí vamos a tener que la derivada de f con respecto a u, perdón, esto es, aquí me equivoqué, esto es la derivada con respecto a x de la derivada de la función con respecto a u, ahí sí, al revés, perdón, aquí u y aquí x, lo siento, error de notación, pero la expresión está bien. ¿Ya? Entonces yo juntando términos, ¿ya? ¿Por qué voy a juntar términos? Bueno, juntando y simplificando términos, tenemos que entonces la derivada con respecto a u de la derivada de f con respecto a x va a ser igual a la segunda derivada de f con respecto a x, ya que este término acá, que lo estoy juntando, por la derivada de x con respecto a u, que ya habíamos dicho que era 1, entonces no lo anoto, más esta derivada acá, que es la derivada cruzada de f con respecto a y con respecto a x, por este término acá, que ya habíamos dicho que era b al cuadrado. Tenemos eso. De forma análoga, ¿ya? Y yo no lo voy a explicar como bien, pero ustedes hacen el arbolito y llegan a que la derivada de f con respecto a y es igual a la segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y, más la derivada de f con respecto a y al cuadrado por b al cuadrado. Ya que es hacer el arbolito para esta expresión de acá, lo mismo que hicimos recién. Y reemplazar los valores que les van a dar de la derivada de x con respecto a u y la derivada de y con respecto a u. Entonces tenemos al final estas dos cosas de acá. ¿Ya? Y esto uno que hace, uno lo reemplaza en la expresión que nosotros ya teníamos, que es esta de acá. ¿Ya? Entonces yo voy a agarrar esta expresión y me la voy a llevar para acá. Y reemplazando, vamos a tener entonces, voy a poner aquí, reemplazando lo obtenido, vamos a tener entonces que la segunda derivada de f con respecto al cuadrado va a ser igual a este término de acá, que es todo este término de acá. Entonces, la derivada con respecto, la segunda derivada de f con respecto a x, más la derivada de f con respecto a y con respecto a x por b elevado a 2, más, y todo este término va multiplicado por b, así que le voy a poner aquí un paréntesis para derivada de f con respecto a x con respecto a y, más derivada de f con respecto a y por b al cuadrado, todo esto por b al cuadrado. Ya estoy reemplazando este término y este término, solamente eso. ¿Ya?
Tenemos entonces esta expresión que está acá. Y nos damos cuenta que hay un término que podemos simplificar, bueno, que podemos sumar, que es el hecho de que cuando yo paso este b multiplicando para acá, nos queda, estos dos términos van a ser lo mismo. Entonces al final yo tengo la segunda derivada de f con respecto al cuadrado, va a ser igual a la derivada de f con respecto a x, la segunda derivada de f con respecto a x, más 2 por la derivada cruzada de f con respecto a x y con respecto a y, por b al cuadrado, más la segunda derivada de f con respecto a y al cuadrado por b elevado a 4. ¿Ya? Que se multiplican estos b's de acá. ¿Ya? ¿Y por qué yo puedo hacer todo esto? Es porque nos dicen en el enunciado, ya, que es algo importante de aclarar, para que no les baje un puntaje, si es que no sale una pregunta así, que seguramente no pase. Y es que esto es clase C2. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede derivar dos veces y por lo tanto por Schwarz las derivas cruzadas son lo mismo. ¿Ya? O sea, derivar con respecto a x y con respecto a y es lo mismo que derivar con respecto a y y después con respecto a x. Entonces estos de acá son los mismos. Ya por eso se puede hacer, porque nos dicen que es de clase C2. Si no nos dijeran que es de clase C2, yo no puedo juntar esas expresiones. ¿Ya? Entonces, eso. Ya. Yo lo que quería encontrar era la derivada de f, perdón, de g, con respecto a u al cuadrado, que sabemos que es lo mismo, bueno, evaluada en 1,1, que sabemos que es lo mismo que la derivada de f con respecto a u evaluada en 1,1. ¿Ya? Pero notemos que este 1,1 es para u, b, porque la derivada de g con respecto a u depende de u, b, es decir, acá tenemos que u, b es igual a 1,1. Pero, por el contrario, estas derivadas de acá ya no dependen de u, b, dependen de x, y, porque son derivadas con respecto a x. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que al final yo lo que voy a tener es que que x, que era igual a u más b, va a ser igual a 1 más 1, es decir, x es igual a 2, y que por el otro lado, en este punto, que es donde yo quiero calcular mi cadena, o mi variable, mi segunda derivada, vamos a tener que entonces y va a ser igual a u por b al cuadrado, es decir, y va a ser igual a 1 por 1 al cuadrado, es decir, y es igual a 1. Por lo tanto, mi punto para x, y, donde yo quiero encontrar mi segunda derivada, va a ser 2,1. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, toda esta expresión que yo tengo acá, ¿ya? Se va a transformar en que la derivada de g, la segunda derivada de g, con respecto al cuadrado, evaluada en 1,1, va a ser igual a la segunda derivada de f con respecto a x evaluada en 2,1. Lo único que estoy haciendo es aquí anotar de qué depende cada una de estas variables ya para no confundirnos. Ya. Estoy evaluando en el punto en el que yo quiero calcular la derivada parcial, básicamente. Más 2 por la segunda derivada de f con respecto a x con respecto a y en el punto 2,1 más la segunda derivada de f con respecto a y al cuadrado en el punto 2,1. Y aquí no nos tenemos que olvidar que esto va multiplicado por un b elevado a 4 y esto por un b elevado a 2, pero como en este caso el b vale 1, ya me queda 1 y 1, ya por eso es que no lo estoy anotando. Ya, pero si es que fuera un número distinto de 1, ustedes sí lo tienen que anotar porque aquí está multiplicando básicamente un 1, ya, que no nos importa. Y aquí ya estamos listos porque estos son los datos que nos dan por enunciado. Esto nos lo dan por enunciado, esto nos lo dan por enunciado y esto nos lo dan por enunciado. Entonces no hay ningún problema. Y llegamos a que la segunda derivada de g con respecto al cuadrado vale esto, que por enunciado vale. Creo que este es el que valía 1. No, todos valen 1. Son estos de acá. Valen todos 1. Entonces vamos a llegar a que este vale 1 más 2, que no se nos puede olvidar, por 1 más 1. Es decir, al final, la segunda derivada de g con respecto al cuadrado en el punto 1,1 va a ser igual a 4. Y terminamos. ¿Ya? El otro se hace exactamente igual, son los mismos pasos, igual está en la pauta, entonces ese queda propuesto.